Nos corresponde hablar de un personaje trascendental para la historia de la filosofía y especialmente para una etapa histórica dentro del proceso filosófico importante en cuanto al cambio de paradigmas y estructura del pensamiento, sobre todo en la filosofía moderna. Estamos hablando de uno de los padres tanto de la filosofía moderna como del movimiento racionalista, René Descartes, o en francés René Descartes. Lo ubicamos temporalmente entre 1596 y 1650. Ahora, no podemos hablar de Descartes sin hablar del origen de la filosofía moderna y del origen del movimiento racionalista. Hablar de filosofía moderna es empezar a datar más o menos ese proceso histórico y cronológico posterior a 1492 con ese hecho paradigmático del descubrimiento de América. Sin embargo, hay otros hechos que alentaron una nueva estructura y perspectiva del pensamiento para dar origen a la filosofía moderna, como lo es, por ejemplo, el Renacimiento, donde su cuna fue Italia y donde una nueva perspectiva de la manera de ver el cosmos, la naturaleza, la realidad, el mismo hombre, el mismo conocimiento, abrieron un nuevo campo en la estructura del pensamiento. Es así entonces que nos encontramos con un concepto muy importante. Ustedes saben que a nivel de la astronomía, la época moderna se abre con ese descubrimiento evidente, pero que muchos años estuvo oscuro, y era que el centro del universo no era la Tierra. El centro del universo es el Sol, y tenemos los aportes, por ejemplo, de Kepler, de Copérnico, y dieron ese giro, ¿no? Porque en la época medieval se consideraba que el centro del universo era la Tierra. Con estos nuevos descubrimientos astronómicos queda claro que el centro del universo es el Sol. Y es así que esta visión astronómica también crea una nueva perspectiva del pensamiento en todos los campos. Y es así como en el Renacimiento, la Ilustración y lo mismo la época moderna, la filosofía también toma un nuevo alcance y una nueva perspectiva. Veníamos de una filosofía escolástica y medieval donde el centro de la visión de toda la realidad era teocéntrico, es decir, Dios en el centro de la perspectiva. Pasamos a un momento donde el centro del pensamiento, el centro de la realidad va a venir a ser el hombre. Pasamos de un teocentrismo en la época medieval a un antropocentrismo en la época moderna. Y culturalmente también se ha querido llamar esto el famoso giro copernicano, ¿no? Se pasó de que el centro del universo fuera la Tierra a que el centro fuera el Sol, y a nivel del pensamiento ya el centro no es Dios, sino que el centro del pensamiento va a ser el hombre. Filosóficamente y en cuanto al pensamiento también hay una novedad, y es que casi todos los planteamientos filosóficos de la época medieval habían tendido a ser teológicos o teocéntricos, desde la perspectiva de la relación entre la razón y la fe, desde la perspectiva de la explicación de Dios, del discurso de Dios, todo eso en la época medieval. Ahora la filosofía moderna, que se centra más en el hombre, lo que busca sobre todo es el alcance del conocimiento, la posibilidad de conocer las cosas, la posibilidad de llegar a la certeza y a la verdad. Entonces, este cambio de paradigma va a hacer que surjan nuevos planteamientos y nuevas ideas, nuevos movimientos, incluso dentro de la filosofía moderna, como será el racionalismo, donde su padre es Descartes, que centra la idea de que el alcance del conocimiento es solo posible a través de la razón, pero también existirá el empirismo, por ejemplo, con Tomás Hobbes y otros tantos, donde la certeza de las cosas la alcanzarán por medio de los sentidos. Vamos a detenernos entonces en Descartes y su aporte al movimiento racionalista desde la perspectiva sobre todo del alcance del conocimiento. Hay algo que es muy importante y lo dejo aquí también como abrebocas e introducción, es que casi todos los racionalistas se van a fundamentar en el modelo de las matemáticas como el modelo de ciencia más precisa para el alcance del pensamiento, de la certeza y de la verdad en el hombre. Veamos algunos apartes muy sencillos y breves de la vida de Descartes. Lo decíamos hace un momento, no es muy preciso, parece que nació en el 1595-1596, es francés, perteneció Descartes a una pequeña familia burguesa, no eran ricos ni eran pobres, eran unos medianos comerciantes de la ciudad de La Haye.
estudió con los jesuitas y es aquí donde va a recibir una gran influencia filosófica y un gran conocimiento sobre todo de la filosofía escolástica y de la filosofía tomista de Santo Tomás de Aquino. Esto le va a permitir criticar también muchas ideas y estructuras del pensamiento escolástico. Tanto así que en una de sus obras más conocidas, El discurso del método, donde dice que empieza a viajar, a querer conocer las ideas, las opiniones que se han planteado en torno a distintos problemas, viene a decir que la filosofía anterior ha sido casi que un desperdicio de tiempo y que ha venido en fracaso y en detrimento. Eh, Eso le ha servido ese contacto con esa filosofía para plantear nuevas ideas y nuevas opiniones en torno al pensamiento y en torno al alcance del conocimiento. Estudió también Derecho, fue un aficionado y muy preciso matemático, aunque no especialista, pero también se dedicó a la enseñanza de las matemáticas. Fue soldado, es un dato importante porque esto le permitió conocer el mundo, como él mismo lo dirá en sus obras, sobre todo en el discurso del método y meditaciones metafísicas, que son obras que vamos a leer, son obras no tan extensas, vienen juntas y harán parte precisamente del trabajo en torno a este autor. Residió, fue muy errante, vivió en muchos lugares de Francia, en París especialmente, y esto le permitió también un alcance cultural muy amplio. En ese mismo hecho de ser errante, estuve estudiando en Holanda, pero también se radicará en Suecia, donde le ofrecerán un trabajo muy bueno alrededor de la reina en cuanto a la enseñanza, pero ahí también es donde encontrará la muerte. Como lo decíamos, entonces, invitado por la reina, viajó como profesor, pero varias circunstancias llevaron a que se afectara su salud y por esto muriera, ¿no? El clima era muy frío y las clases eran a primeras horas. Esto poco a poco fue en detrimento de su salud, le causó una pulmonía y lo llevó a la muerte a los 53 años, relativamente joven. Escribió varias obras sobre matemáticas, sobre filosofía, pero las dos fundamentales en el tema filosófico son el discurso del método y meditaciones metafísicas. Ahora bien, esos eran algunos datos que me interesaba que tuviéramos presentes en torno a la figura biográfica de Descartes. Pero me interesan las ideas que va a desarrollar Descartes. Empecemos por el famoso método cartesiano. Antes de adentrarnos ahí, entendamos qué significa la palabra método. La palabra método viene de una raíz griega que indica camino, vía, pero nos va a llevar también a la organización estructural. Entonces, en Descartes, ¿qué significa esto? Descartes empieza a ver la necesidad de que la filosofía, la sabiduría, tenga un método, tenga una organización y que no sea de pronto tan dispersa como considera él que ha venido siendo durante la historia y que precisamente esto ha llevado a que no haya certezas absolutas, sino continuas contradicciones. En este sentido, entonces, es evidente para Descartes que la filosofía tradicional, la historia de la filosofía, la tradición filosófica, como se llama técnicamente, no lo convence, especialmente esa filosofía aristotélica y esa filosofía escolástica de la época medieval. Al no convencerlo y a ver que no sirven o no son útiles para plantear una nueva ciencia y un nuevo método, empieza a dedicarse a tomar elementos de las ciencias matemáticas para aplicarlos a la filosofía. E inspirándose en las matemáticas, empieza a plantear un método racional y deductivo. Racional porque es fruto del análisis de la razón, que es un rasgo propiamente humano. Y deductivo porque va a ser la capacidad de plantear ideas partiendo de lo particular para llegar a lo global. Es decir, partiendo de lo pequeño para llegar a lo universal y darle un orden estructural a la ciencia filosófica. Entonces, la ciencia, la sabiduría, y en este sentido entonces la filosofía, es un campo muy amplio y ahí hay muchas ramas. Descartes nos señala algunas, la matemática, la mecánica, la medicina, la física, la metafísica que es como la raíz, porque es la que estudia los primeros principios, la moral que sería la cumbre en cuanto a la conducta, y entonces dice que todas estas tienen que estar presentes dentro de ese método, pero basados, como lo decíamos anteriormente, en el modelo y en el método matemático.
La inspiración entonces para su método, según Descartes, y lo relata muy claramente en sus obras, es que fueron fruto de una serie de sueños durante una noche de tormenta, ¿no? Cuando era un soldado. Es muy interesante porque Descartes, a pesar de su racionalidad, tiene mucho de superstición y de fantasioso en varios aspectos de su pensamiento. En este sentido, se siente inspirado en unos sueños. También veremos alguna teoría que tiene sobre el genio maligno, ¿no? Para hablar de la duda metódica, que lo hablaremos en un rato, para darnos cuenta que a pesar de su racionalidad también tiene algunos elementos pues, que se salen del plano racional. ¿Cómo tenía que ser entonces ese método que planteaba Descartes? Primero, tenía que ser un método válido para todas las ciencias. La filosofía es la madre de todas las ciencias y por lo tanto su método tendría que ser aplicable a cualquier disciplina del conocimiento. Que fuera sencillo, es decir, comprensible y accesible, que todos pudieran acceder a él. Y ahora, debía partir de unas verdades primeras o fundamentales. Estas verdades con dos rasgos que van a ser fundamentales y transversales en todo el discurso filosófico de Descartes, las famosas ideas claras y distintas, es decir, claras en cuanto que no presentan ninguna dificultad para entenderse y distintas en cuanto que no se mezclan con otros conceptos. Ahora, esto es lo que va a permitir, según Descartes, construir el edificio de la ciencia y de la filosofía. Sin embargo, pues como es un método para darle orden al conocimiento, no se puede seguir sin ir un paso a paso, un orden estructural. Entonces, estas ideas que son claras y distintas también tienen una clasificación. Llegan inmediatamente como ideas simples, como innatas, que vienen con nosotros por medio de la intuición, pero las podemos clasificar en tres clases de ideas según Descartes. Las primeras son las innatas, es decir, son aquellas que se tienen por el hecho de que nuestra naturaleza sea racional, vienen con nosotros. Un ejemplo de una idea innata es el cogito, es decir, el pensamiento, y también la idea de Dios. Para Descartes son dos conceptos que vienen con nosotros por el hecho de ser seres humanos y por el hecho de ser seres racionales. Un segundo grupo de ideas son las ideas adventicias. Estas ideas se obtienen, como su nombre lo indica, a través de la experiencia y sobre todo de la experiencia sensible con el mundo. Un ejemplo de esta es la idea de sol. Nosotros no venimos con la idea de sol. Descubrimos la idea de sol cuando entramos en contacto con él, cuando lo conocemos. Entonces, esta sería la clasificación en cuanto a las ideas adventicias. Y un tercer grupo de ideas son las ideas facticias, es decir, son las ideas que se obtienen no tanto por la intuición, sino más bien por la imaginación. Y sobre todo hacen referencia a esos aspectos sobrenaturales, extraordinarios, míticos, fantasiosos. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, la idea de sirena. Las reglas del método cartesiano, teniendo en cuenta lo que anteriormente vimos, tenemos que pensar primero que hay una parte que es analítica y otra parte que es sintética. Analítica en cuanto que se detiene a detallar y a reflexionar cada elemento de lo que se está conociendo, y sintética en cuanto que se conglomeran todos esos elementos para formar un concepto. El primer momento es el momento de la evidencia, es decir, nos encontramos con un concepto que tiene que ser realmente evidente de su existencia y de su verdad, es decir, que es así y no puede ser de otro modo. Y luego esa evidencia la llevamos a un proceso de análisis, donde detallamos cada uno de sus aspectos, de sus características para entenderlo. Eso a través de la figura de la intuición. En un tercer momento hacemos la síntesis, es decir, cogemos todos esos elementos que hemos analizado y formamos el concepto para luego sí llevarlo a comprobación. Eso a través del proceso deductivo, es decir, partiendo de los detalles para llegar a lo global. Serían unas reglas, digamos, básicas del método cartesiano. La duda metódica es tal vez uno de los temas más importantes dentro de la filosofía de Descartes y también dentro del tema del método cartesiano. Ahora, el método cartesiano tiene un punto de partida y ese punto de partida es la duda. Pero ojo, es una duda que es metódica, es decir, no es una duda desordenada ni desorganizada, es una duda que nos quiere llevar hacia la certeza. No es una duda que pone en cuestionamiento todo, que quiere derribarlo todo. Al contrario, es aquella que quiere llevarnos a una verdad, a una certeza evidente. Ahora, si en un principio, según Descartes, no se puede aceptar nada inmediatamente como evidente,
a partir de la intuición y, por ejemplo, de la experiencia de los sentidos, que para Descartes generalmente siempre nos engañan, no son dudosos. Entonces, tendríamos antes de dudar buscar una verdad evidente que nos sirva de piso y de fundamento. Es decir, tiene que haber alguna certeza en el mundo para podernos basar en el hecho de poder encontrar las verdades o la verdad. Entonces, antes de cualquier comprobación o de cualquier prueba, no se puede aceptar nada inmediatamente como verdadero. Tenemos que cuestionarlo y ponerlo en duda inmediatamente. No en duda para derribarlo, no en duda para contrariarlo, no en duda para cuestionarlo todo, sino para encontrar en esta duda el primer paso hacia la verdad. Ahora, es una duda sí, radical, pero no eterna, es solamente provisional, porque la estamos usando como método, como herramienta, ¿para qué? Para llegar a la verdad evidente. Ahora, hay razones para dudar, y las razones que nos data Descartes son de dos aspectos. Son razones extrínsecas, es decir, que están fuera de nosotros, como por ejemplo las opiniones, y aquí Descartes habla de las opiniones fruto de la tradición filosófica en la historia, que, en muchos momentos han entrado en contradicción y que no han llegado a una certeza absoluta, y también de las costumbres de los pueblos, que no siempre son certezas o verdades absolutas. Hay otras razones para dudar que son intrínsecas, es decir, que están en nosotros, dentro de nosotros. Y aquí habla, por ejemplo, de los sentidos que tienden a engañarnos, que se pueden equivocar, y de los sueños, que se prestan mucho para la confusión según Descartes. Pero también está la famosa teoría o hipótesis que les decía hace un momento, que es un poquito supersticioso también, del genio maligno. Al hablar del genio maligno, nos vamos a encontrar cómo es una idea para ver que hay otro elemento fuera de nosotros que busca engañarnos y que quiere servirnos de obstáculo para llegar a la verdad. En un primer momento, eso de que los sentidos nos engañan, y es verdad, la visión, el tacto, el gusto, el oído muchas veces no son tan precisos como los pensamos. En este gráfico, por ejemplo, vemos cómo hay dos líneas que son exactamente iguales en cuanto a medida. A y B son iguales, pero si uno se detiene a hacerlo, el análisis a través de la visión, A, por la acomodación de la línea y de las partes límites de esta línea, pareciera más larga que B. Se dan cuenta que es un ejemplo muy sencillo de cómo los sentidos nos pueden engañar. Y los sueños también nos pueden confundir, como lo dijo el mismo Descartes, y textualmente lo relatamos. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama? No hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la vigilia. Es decir, que el sueño es tan engañoso que muchas veces no sabemos si estamos soñando o estamos despiertos. Hace parte también de la teoría cartesiana. Ahora, entremos al tema del genio maligno. Y en este tema del genio maligno, pues también va a entrar algo muy teológico, o el tema de Dios, que después Descartes le dedicará un apartado de su obra para comprobar su existencia con unos argumentos un poquito, digámoslo en cierta manera, flojos y también contradictorios, porque entrarán, como lo veremos, en un círculo vicioso ideológico. Ahora, hablemos primero de lo del genio maligno. El principal rasgo característico para Descartes de Dios es que Dios es bueno, y la bondad no le permitiría que el hombre viviera totalmente engañado, porque es fruto de él, porque es su creación y él es bueno. Ahora, esto haría que no dudara de todo, pero dice Descartes, tenemos que dudar de todo porque no es Dios el que nos oscurece las realidades. Hay un genio maligno que se desvive por engañarnos, ¿no? Y lo caracteriza como un genio astuto, que se burla, que tiene poder y que usa toda su capacidad para poder engañarnos. Mm, entonces, si yo no quiero dejarme engañar, lo que tengo que hacer es dejarme llevar por mi razón, por mi capacidad, por mi ingenio. Y aquí es donde plantea entonces la duda metódica como camino para llegar a las certezas, como método que es universal y como método que nos va a servir no para derribar las opiniones y las verdades, sino para comprobar su certeza. De aquí deriva un tema muy importante, y es el cogito y el dualismo. Cuando hablamos de cogito, estamos hablando de pensamiento. Entonces, decimos que el pensamiento es una realidad
muy importante para Descartes y tal vez es la realidad más evidente, como lo veremos en la famosa frase cogito ergo sum propia precisamente de Descartes. Ahora bien, es importante también entender cómo Descartes buscaba esa, digámoslo, primera verdad o fundamento de todo que fuera lo suficientemente clara y distinta. ¿Qué significa eso? Una idea que no procurara ningún tipo de duda, que no procurara ningún tipo de oscuridad. Y esta serviría para ser fundamento del pensamiento y de la filosofía. Ahora, incluso que fuera una verdad que ninguno, ni el más escéptico de todos, pudiera derrumbar. Y para él hay una verdad absoluta, evidente, que incluso ni este genio maligno la puede derrumbar o la puede ocultar. Ahora, es el famoso pienso, luego existo, cogito ergo sum. ¿Por qué? Porque para Descartes, si yo estoy dudando, es porque estoy pensando, y si estoy pensando, es porque existo, y porque soy una cosa que piensa, un algo que piensa. Una res cogitans, dirá Descartes, cuando va a distinguir, por eso hablamos de dualismo, las dos realidades que componen al ser humano. Va a decir que hay una res extensa, que sería la materia o el cuerpo, y una res cogitans, que sería el alma o el pensamiento, según Descartes. El cogito, digamos que es una idea clara, es una idea innata y distinta. Es lo más evidente que puede venir a nuestra intuición, según la filosofía de Descartes. Ahora, va a ser el fundamento o el piso sobre el cual se va a edificar la filosofía racionalista, porque es la primera evidencia, según luego, desde la perspectiva de Descartes, es la primera evidencia clara y distinta. Es una idea que no necesita de tener contacto con la realidad, es una idea innata, viene con nosotros porque somos racionales, no necesita de ser corroborada en la experiencia sensible, ni tampoco es fruto de la imaginación. Ahora, el dualismo cartesiano es consecuencia de este pienso luego existo. El hombre, el ser humano, es una sustancia, es decir, es una única naturaleza por sí misma, pero con dos realidades según Descartes. Ahora, una sustancia es aquello, ya lo sabemos por cultura filosófica, es aquello que existe sin necesidad de algo más para existir, es aquello que es en sí mismo y no en otro. Ahora, en cuanto a sustancias, tenemos dos sustancias para Descartes, la res infinita o la cosa infinita y la res finita. Cuando hablamos de res infinita estamos hablando de Dios, de la cosa infinita. ¿Por qué? Porque es el omnipotente y es este el que ha creado la cosa finita o la res finita, que es el hombre. Este hombre está constituido por dos realidades, por eso el dualismo. La res cogitans, que sería lo que en otros conceptos son el alma, el espíritu, pero en Descartes será la mente, el pensamiento, y la res extensa, que sería el cuerpo y la materia. El ser humano, entonces, como sustancia que está compuesta de estas dos realidades, es una realidad única y sustancial. No son dos realidades opuestas, ni distintas, ni contrarias, según Descartes, incluso conectadas por una glándula. Pero hay un grado de superioridad en cuanto a las redes cogitans, porque ella supervive y sobrevive al cuerpo, incluso después de la muerte. Tiene, digamos, la connotación de eternidad, lo mismo que en la tradición filosófica otros le han dado al alma. La existencia de Dios. Entramos de pronto a los temas más de orden religioso, teológico y moral, que son, digamos, como la cúspide ya del pensamiento de Descartes. En cuanto a la existencia de Dios, recordemos que decíamos hace un momento el principal rasgo que destaca Descartes de Dios es la bondad, es decir, que Dios es bueno. Y por eso Él es el que no permite que seamos absolutamente engañados por el genio maligno, sobre todo para no confundirnos y sobre todo para poder deducir esa verdad evidente y cierta del pienso luego existo. Ahora, los humanos que tendemos a confundirnos porque nuestra naturaleza es finita, porque nuestra razón no es ilimitada, no existe por ello la imposibilidad de conocer y de comprobar la existencia de Dios. Y para demostrar esta existencia de Dios, tiene que usar o hacer uso de su racionalidad, porque esta va a ser la garantía del conocimiento. Y si Dios existe, entonces los humanos, que somos fruto de Él y que tenemos la capacidad racional, un elemento muy propio de la filosofía moderna,
que es la luz natural de la razón, podrá llegar a la verdad de la existencia de Dios a través precisamente de esa luz de la razón. En sus obras, como Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas, utiliza dos demostraciones principales de Descartes, disculpen. La primera es que la idea de Dios es innata, es decir, hace parte de esos elementos de ideas que vienen con nosotros por naturaleza, y por esa naturaleza humana y naturaleza racional. Nos hace entender en un primer momento entonces que Dios es perfecto e infinito, y es la primera idea evidente que tenemos de Dios. Ahora, ¿cómo la tuvimos? Dios la pone, según Descartes, en nosotros, en nuestra alma, en nuestra mente, como digamos el sello del artífice, el sello del creador, el sello del artista. Y es una verdad totalmente evidente para Descartes, innata porque viene en nuestra naturaleza impresa y nos hace deducir entonces la existencia de Dios. Ya el argumento ontológico, que es un poco influenciado de la escolástica, sobre todo de la filosofía de San Anselmo, es en cuanto a la perfección divina, ¿no? En deducir la perfección de Dios en cuanto a la perfección que se encuentra en el cosmos, en el hombre, en la realidad. Dios entonces es perfecto en cuanto que crea, en cuanto que es artífice de lo perfecto. Por lo tanto, es casi evidente que debe existir. Y para Descartes, probada la existencia de Dios, pues desaparece toda duda y el genio maligno también desaparece y pierde poder. El mundo externo cobra realidad y ya cuando nos equivocamos en torno a este mundo, no es precisamente porque el mundo sea engañoso, sino más bien porque nuestra razón no es ilimitada, al contrario, es contingente, tiene limitaciones. Pero Descartes en muchos momentos, y como lo decía también al principio, pues no fue tan claro en cuanto a los argumentos para demostrar la existencia de Dios, porque pues se basó primero en el argumento ontológico que es fruto de la tradición filosófica que tanto ha criticado, y el otro de la idea innata, pues rozan un poquito con la irracionalidad para varios autores. Por eso lo considera como un círculo vicioso ideológico para poder demostrar la existencia de Dios. A ver, pongamos acá un ejemplo. Estamos hablando de que la evidencia de las cosas se logra solamente con ideas claras y distintas. Una de esas, por ejemplo, es el pensamiento, el cogito. Y esto nos va a permitir entonces corroborar que Dios existe, porque nos asegura la certeza de las cosas. Sin embargo, solo podemos saber que Dios existe porque es una idea innata, clara, distinta y evidente, porque viene con nosotros, pero no tiene como digamos un campo de comprobación. Un poco lo que intentó Descartes para aclarar esto fue usar el método ontológico de San Anselmo. Sin embargo, es contradictorio con sus propias convicciones porque criticó la tradición filosófica, pero sin embargo se vale de este argumento escolástico para fundamentar sus pruebas de la existencia de Dios. Y un último momento de la filosofía o del pensamiento de Descartes es cuando se detiene en el plano de la ética y de la moral. Y él habla sobre todo de una moral de provisión. Lo ideal para Descartes es alcanzar una moral perfecta, una moral cumbre, que pudiera abarcar todos los grados de sabiduría y toda la vida humana. Sin embargo, como no es tan posible de forma inmediata, considera que es importante plantear una moral de provisión para ir cargando en el camino de la vida. Y son, digamos, unas reglas básicas o elementales para que el hombre siga y lleve una vida sabia y sepa cómo actuar en la vida. Entonces, planteará unos principios básicos para poder vivir correctamente y sabiamente según Descartes. Plantea cuatro leyes o cuatro principios. La primera, obedecer a las leyes y costumbres de mi país, es decir, tengo que sostener opiniones moderadas, tengo que apartarme de los fanatismos, de los excesos y cumplir con las leyes y las costumbres en un primer momento. Una segunda regla, ser firme y resuelto en mis acciones, es decir, si sé o si no tengo certeza de que mi opinión supera a otras, pues lo que hago es seguir la más probable o la que tenga mayor comprobación. Tercero, vencerme siempre a mí mismo, es decir, que tenemos que entender que hay cosas que no se pueden cambiar y que nos superan. Entonces, esto sería una actitud muy estoica, muy griega dentro de la filosofía de Descartes. Saber que hay cosas que están por encima de nosotros, que no pueden cambiar y que no pueden ser de otra manera. Y en un último momento, dedicar la vida al cultivo de la razón, es decir, encontrar en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de la verdad y de las certezas, la máxima ocupación que puede existir. Mm, Ahora, hay muchas opiniones que pueden derrumbar otras.
pero que pueden, por el hecho de derrumbar pueden ser destructivas, entonces a veces es mejor ser prudente en el manejo de esas opiniones. Siguiendo estas reglas básicas, considera Descartes que se puede llevar una vida tranquila y una vida sabia, sabiendo actuar en los entornos en los que nos movemos. Yo quisiera, para cerrar la filosofía de Descartes, quisiéramos una pequeña reflexión. Descartes nos invita a cuestionar, por ejemplo, qué hay fuera de nosotros que verdaderamente exista y que sea así no pueda ser de otra manera. Nos invita, por ejemplo, a tener la capacidad de dudar de aquello que nos han metido en la cabeza que es así, que no puede ser de otra manera y que nosotros lo hemos recibido solamente porque otros nos dijeron que era así. Pues ese no es el camino es poner en duda, no para cuestionar y para derribar esa opinión, sino para comprobar si esas opiniones, esas creencias, esas convicciones que nos han enseñado como ciertas, pues realmente lo son. Y el discurso del método, la obra que vamos a leer para poder entender el pensamiento y la obra de Descartes, pues nos van a ayudar a descubrir un poco los caminos para llegar a las verdades. Ahora, preguntarnos cómo llegar a la verdad, cómo llegar al conocimiento seguro, a la certeza, pues aunque suene contradictorio, es absolutamente necesaria la duda metódica como herramienta. Por eso se le pone ese adjetivo, metódica, porque es una duda organizada, porque no es una duda arbitraria o que pretenda simplemente derrumbar las opiniones y las ideas que se han construido durante la historia, sino que al contrario, pretenden precisamente a partir de ese cuestionamiento lograr evidenciar si hay certeza o no de las cosas. De lo único que nosotros podemos estar absolutamente seguros en la vida es de que existimos y de que pensamos. Y como pensamos estamos en capacidad de construir conocimiento y de dudar de otras ideas que no pueden ser tan ciertas como de pronto nos lo han indicado. Por eso pienso, luego existo. Dudo, existo. Y esa conciencia es la que me va a permitir llegar a la certeza de las cosas, ¿no? Pensar o el pensamiento, lo que queramos creer, que es fruto como don de Dios, que es fruto de nuestra naturaleza, es el máximo atributo que tenemos en nosotros los seres humanos y por eso no lo podemos despreciar de cualquier manera y por eso no lo podemos derrochar o, perdón, desperdiciar de cualquier manera, porque somos eso, somos una res cogitans, es decir, somos un algo pensante, una cosa que piensa y por lo tanto yo pienso desde mi ser, desde mi mente, desde mi razón, sin separarlo desde luego de lo que Descartes nos decía, la res extensa, el cuerpo, la materia, pero me hace grande, me hace una criatura formidable el hecho de poder pensar, el hecho de poder dudar, el hecho de poder construir conocimiento. Ahora, hay cosas que evidentemente en la vida nos superan, no están por encima de nuestro alcance. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Detenernos? ¿Parar? No. Entender que nosotros no somos el centro del mundo, entender que nosotros no tendríamos por qué tener la capacidad de saberlo todo, pero sí de intentarlo todo. Ahora, aprovechar el tiempo presente. ¿Por qué? Porque somos una res cogitans, tenemos un alma, somos una cosa pensante, pero también somos una res extensa, una materia que se acaba y que sobre todo para los seres humanos se acaba con la muerte. Una muerte de la que muchas veces no somos conscientes porque solamente entendemos la muerte desde la muerte de los otros, desde evidenciar que los otros se van, que nos dejan, que se mueren. En estos tiempos de pandemia es importante entender que nosotros estamos en esa misma barca, que nosotros también somos personas que estamos expuestas y que podemos morir. Y por lo tanto, tenemos que aprovechar ese hecho no para entristecernos, no para frustrarnos, no para estancarnos, al contrario, para encontrar en ese hecho inevitable un sentido, una orientación a nuestra vida, que encontremos en ello la posibilidad de descubrir nuevas realidades, nuevas cosas que nos permitan llegar a donde otros tal vez no han llegado. Espero Descartes haya quedado claro, esta última reflexión final también sea importante y aplicable en la vida y espero también sigamos los pasos de las actividades propuestas y empecemos a conseguir esta obra de Descartes, el discurso del método acompañada de meditaciones metafísicas, son una sola obra para leer y entender el pensamiento de Descartes, que hará parte no tanto del trabajo, sino también de la capacidad de entender a este filósofo tan importante dentro de la tradición filosófica.